político Antonio Tramontana Almeida. Antonio, buenos días, bienvenido a la ciudad de Cuenca a través de nuestro medio, con la finalidad de hacer un análisis del tema político en el país. Estamos en un año netamente electoral, este año 2016, pero con una condición que no la han tenido procesos políticos anteriores ni electorales anteriores, con un escenario económicamente complicado para el país y que tiene repercusiones en la población ecuatoriana. Este nuevo escenario que presenta el Ecuador en los actuales momentos hace pensar también que habrán actores políticos que tratarán de aprovechar este escenario, y a esto hay que sumar también la situación ya expresa por parte del presidente de la República de no volver a ser candidato a la presidencia de la República, al menos para el proceso del año 2017. Frente a este escenario que presenta el aspecto político en el país, ¿qué es lo que pasaría en elecciones a futuro? Antonio, buenos días. Muy buenos días, complacido y celebro esta entrevista con ustedes a los tiempos, y sobre todo permítanme extender un caluroso y fraterno abrazo a todos los cuencanos y a todas las cuencanas, sobre todo y sobre la característica de ser una ciudad pujante y muy hermosa, sus mujeres y sus hombres muy altivos e inteligentes. Le diré una cosa, más allá de que estamos viviendo un escenario en el que aparentemente, y digo aparentemente, se pueda dar una alianza coyuntural en temas específicos por el manejo de la crisis económica, quiero también decirle que en esa situación invoco a la última encuesta de datos que dice que el 59% de la población, sobre una muestra de 2.600 casos, indican que deben ir independientemente. Es decir, cada movimiento, cada partido debe tener su candidato, entonces no puede pasar que venga triquitraque, pasito tuntún, carapacho tortuga, mandíbula de tiburón, michu michu, y el último los moicanos, a tratar de unir lo que no se va a unir. Bajo esa condición de que la encuesta rige, de que la realidad es la siguiente: cuando usted ve que hay izquierda y derecha, el candidato de la derecha o la izquierda cree que al sumar el candidato de la izquierda o la derecha suma. No, cada uno pierde la mitad. O sea, si tenía 100% de votos seguros, cuando me uno con el candidato para creer que sumo, sucede que me parto. Y le voy a poner el mejor ejemplo para que no se diga que esto es teorización. Acordémonos que en el 2006 el candidato León Roldós se unió con un ex candidato, con un ex militante de la izquierda democrática, o creo que era militante de la izquierda democrática, y se vino abajo. Entonces no entiendo la manera de proceder, o todo esto es un maniqueísmo que al final cada cual saldrá por sus huestes. Antonio, el presidente Correa, cuando toma la decisión de retirarse de la contienda política electoral, lo hace en un escenario en el cual está en la cúspide, en su mejor momento en el país, está en la gloria, o en qué escenario se retira? No, su gloria prácticamente comenzó a ser fantasmagórica a partir de octubre 28, cuando en la cadena de los medios de comunicación gubernamentales hace una exposición teniendo a él sin corbata y a los señores Rivera y Herrera, qué extraña coincidencia, en ERA, también sin corbata, y se presenta ante los economistas Dajit, el economista González, el economista Pozo, muy bien vestidos. Y sucede que a partir de ese momento el fantasma de la que se llamaba crisis, de lo que se llamaba contracción económica o desaceleración, se reencarna y comienza prácticamente los comentarios sobre todo esto, y llega un momento que en diciembre se torna muy agudo y sale información que recogen los medios y salen analistas económicos que exponen con muy buen criterio esto, y salen los informes como el del Swiss Credit en Suiza, como el de Bank of America, como el del Citibank, que el Ecuador tiene un problema de liquidez. Quiero aclarar algo, por favor. La macro y microeconomía, es decir, analizada por un economista, es la que tiene la contracción, la crisis y la desaceleración. Pero nuestro problema es de finanzas. ¿Qué quiero decir de finanzas?
es ni más ni menos que a usted le llegue la planilla de la empresa eléctrica o del servicio de agua, le llega hoy día y después de una semana no tiene cómo pagarla, entonces inmediatamente le produce el corte. Y la dolarización, como la hemos vivido, es el ejemplo claro, que es un ejemplo propio del abogado Nebot, en el cual dice es una cisterna donde la misma cantidad de agua que sale debe entrar. Si no entra la misma cantidad y sale lo mismo, se seca. Ahora, sí valdría la pena que profundice un poquito, Antonio. ¿Por qué usted recalca en el asunto de que el presidente estuvo vestido de manera diferente? ¿Cómo trascendió esta situación o qué importancia tenía? Tiene mucha importancia, porque es aquella teoría que yo la expuse en el 2013 en una entrevista de la revista, en esa época, Vanguardia. El presidente ha tenido la facultad, o más bien sin faltarle al respeto, de ser un bacán de barrio. El bacán de barrio es el que en un momento determinado, y quiero aclarar porque esto es parte de la calle, de los términos de calle, el bacán de barrio es una persona sabida, que sabe todo, que prácticamente arrolla a sus rivales. Entonces, al salir el bacán de barrio, sucede que los tres señores, en un momento determinado, no es que le cayeron en masa ni hicieron cargamontón, pero sí, alguien se enfrentó con él y le dijo, estás equivocado, entonces le emplomó el ojo, le rompió la boca, entonces la gente comienza a ver, el bacán de barrio, ya le emplomaron el ojo, le rompieron la boca, no es el mismo. ¿Y por qué digo que no un momento determinado, con lo bueno que ha hecho, que hay que reconocerle sus méritos, en un momento dado, actual, la crisis económica se nota que hay una iliquidez, que hay una contracción económica, que hay un problema de orden de finanzas, porque ya la micro y macroeconomía la expliqué bajo el esquema de la cisterna. Entonces, todo esto comienza a multiplicarse con comentarios, con rumores, con todo lo que usted puede ver. Entonces, esta imagen, este posicionamiento, prácticamente se ve afectado en cuanto a lo que atributos tenía y gozaba. Y usted sabrá que la intención de voto en ese momento comienza prácticamente a verse abocada a una sola razón. En la mente del elector o del ciudadano común a pie dice, pienso con el estómago. Y esa es la famosa frase también mía de la furia del Chiro, que es la que vivimos. ¿Qué pasa con el tema de la gobernabilidad? Cuando un gobernante o los gobernantes del planeta tienen en sus manos la posibilidad de obtener recursos y de los mismos distribuirlos, estos muchas veces generan, o más bien dicho, sobre esta mecánica se genera la popularidad muchas veces de un presidente. Y frente a esto, ¿qué es lo que ha pasado al fin de cuentas cuando de pronto, sorpresivamente, cuando estábamos viendo todo bien, se nos cae absolutamente el andamio y la parte económica, al parecer, emerge como la que le hunde la situación de popularidad? Sabia pregunta, y vamos a procurar responderla en toda su extensión. La popularidad, usted sabe que es parte de una ejecución, como es parte de un imaginario, en cuanto a lo que se llama percepción y decir, él tiene una buena imagen. El presidente, si ganó las elecciones, la ganó porque hizo un buen manejo de percepciones en cuanto a ser un outsider y entrar rompiendo lo que él llamó la partidocracia. Y aquí vale la pena una aclaración muy precisa. Yo creo que el periodo en el Ecuador está dividido en dos letras, fácil, la una es el AC y el DC. El AC antes de Correa, que es la partidocracia, y el DC, que es después de Correa, que es lo que se está viviendo de este socialismo. Muy bien, identificado la escena con los antecedentes, entremos en materia. La circunstancia de popularidad recae prácticamente en la obra que ejecutas, en la credibilidad que tienes y en la confianza que me generas. Hoy por hoy la obra está disminuida y es natural por el precio del barril del petróleo, que inclusive ha hecho cambiar y ajustar el presupuesto general del Estado, que era de $35 por precio de barril, a uno de menor cuantía. Muy bien. Credibilidad. Ese es un tema muy interesante.
Entonces la credibilidad en un momento determinado, digo que no hay esto, que no hay otro, se presentan los analistas, todo el mundo comenta, tiene una corriente muy grande, es un mar de opiniones. ¿Qué credibilidad puedo tener ante estas circunstancias? Y confianza es un término que prácticamente puede indicar muchas cosas. ¿Cuándo se perdió esa confianza y cuándo se afectó esa credibilidad? También vayamos a la historia o a los tiempos. Recordemos en junio del año pasado cuando vino la ley de herencias y plusvalía, quebró prácticamente esa credibilidad, en un momento dado se debilitó, cayó, y nuevamente el presidente invoca muchas veces dos aspectos muy importantes, que va a sacar del archivo esa ley y que va a haber una muerte cruzada. El artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador actual habla de esa muerte cruzada bajo una invocación que es larga enumerarla, pero la mejor de todas dice que esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. ¿Y cuál es la causal o la motivación? Por grave crisis política y conmoción interna. Usted me preguntó la gobernabilidad. ¿No estamos viviendo acaso cuestiones como aquella que en un momento determinado la salud se le debe a los hospitales y se le debe a Solca, se le debe a la Junta de Beneficencia, también en el caso de Guayaquil? ¿No vivimos una crisis un poco ambigua en cuanto a unos terrenos de Samanes con una situación política militar un poco rara y extraña, pero no la vamos a comentar? Ayer el Expreso en primera plana sacó un anuncio que prácticamente decía que más de 30 altos oficiales adelantan su retiro del ejército. Ellos están entre coroneles y tenientes coroneles. No hay conmoción en toda esta situación, no hay conmoción cuando invocan la ley de herencias y plusvalías, no hay conmoción cuando en un momento dado los trabajadores ven que se les va a disminuir el salario. Es decir, tenemos toda una serie de circunstancias que el presidente, más allá de su esfuerzo mancomunado por conseguir recursos, también está corriendo en paralelo esta situación, como que si fueran jinetes del apocalipsis. Entonces, con esto tampoco quiero aclarar a los señores del gobierno que han de pedir esta grabación, la Supercon, la Intercon, la Interkin, no sé cómo se llaman, pero son cosas que no caen, por si acaso, dentro de la contravención y el delito del COIT, que es delito financiero. Pero, ¿qué sucede? Uno no sabe a ciencia cierta, dentro de la coyuntura política económica, cuál va a ser el derrotero preciso. Ahora, él sabe muy bien, y digo él con su equipo económico, que este mes, si no me llego a equivocar, es un mes también que hay que pagar un sobresueldo, tal cual el sobresueldo que existió en diciembre, que corresponde al 13º, creo que ahora corresponde al 14º. Entonces, bueno, ¿dónde están los recursos? Él tendrá que tener creatividad, imaginación, y lo resolverá. Pero se ve en el diario vivir, en el caminar, que no hay esa liquidez que antes gozábamos, y no hay esa obra pública que se quejan los constructores, que están impagos, que tampoco sigue adelante. Finalmente, ¿qué papel han jugado las redes sociales? Porque silenciosamente esto ha ido creciendo. La presencia del WhatsApp, por sobre todo, no hay que descartar el resto, pero Facebook, Twitter, etcétera, pero por sobre todo el WhatsApp ha permitido que la comunicación se dé por debajo, aparentemente sin la luz pública. A ver, esa parte es como que la defino como una extensión soterrada. El término soterrada quiere decir un poco subterránea, para no ser tan exacto en el léxico, pero se lo voy a poner, su pregunta faculta para extendernos y decir, bueno, uno ve a la polilla, nunca la ve, sino que cuando siente ya cumplió su misión. Uno siente el cáncer, no, aparece cuando ya causa daño. Entonces, uno sabe que tiene SIDA, no, cuando prácticamente de cero positivo pasa a ser una persona activa en cuanto a la enfermedad. El rol que juegan las redes sociales es muy importante, unas de rapidez como el Twitter, otras de contenidos como el Facebook, otras como imaginarios que se crean a veces exagerados con el WhatsApp. Entonces usted ve una mezcla de memes, una mezcla de comentarios, toda una serie de circunstancias que en un momento determinado, hay que ser claro, muchos de ellos pueden no estar cercanos a la verdad,
y muchos de ellos también no pueden tener el peso de la razón, pero agitan a la sociedad en su conjunto, agitan a la comunidad, y uno está enterado cada segundo de algo. Entonces, eso también constituye un punto débil a la imagen de coyuntura presidencial y a lo que es el gobierno en sí. Antonio, una pregunta final. ¿Qué pasa con el tema de estas próximas elecciones? Usted se refirió a un outsider. ¿Quién sería el nuevo outsider de estas próximas elecciones? A ver, algo muy importante que me permite, por favor, don Rubén, aclararlo, porque es sumamente importante. Primera causal o primera motivación: yo no tengo relación comercial, no tengo relación profesional, ni ningún interés con un movimiento o partido político, ni con político, activista o actor. He sido consultado por muchos movimientos y les he dado mi punto de vista, que también han sido públicos y están en YouTube. Pero algo le quiero decir: hace más o menos un mes o 45 días, el outsider, que es costeño, ya caminaba como Johnny Walker tranquilamente, corría, para que no se equivoquen algunos, en alguna partecito que cabalgaba. No es el señor que nos imaginamos, y voy a poner que pedalea. Ese outsider es costeño. Hace 2 semanas me consultaron sobre la posibilidad de una persona de la sierra, porque si usted se pone a ver, casi todos los candidatos en su mayoría son de la costa, y también van a buscar un outsider quiteño de muy buena experiencia, muy bien avalizado en su gestión y en su éxito. El de la costa también está avalizado, ambos pertenecientes a empresa privada, exfuncionarios públicos. Me limito, permítame reservarme, o tal vez tratarlo con confidencialidad, los nombres de las personas. Y si usted me permite hacer una extensión un poco pequeña, quisiera decirle al ingeniero Paul Carrasco Carpio, un excelente y brillante político con el cual me dio la oportunidad de trabajar en su reelección última, que vea bien por dónde va a transitar. Es un buen potro, es un potro con fuerza, es un potro con estirpe, pero considero yo que piense bien, porque no hay más izquierda que la izquierda actual del mandatario, y sobre todas las cosas que mire los ojos a la ciudad de Cuenca y se convierta en el mejor exponente o representante o referente de la alcaldía de Cuenca, porque con su creatividad, su imaginación y su equipo que tiene en el gobierno provincial sería fabuloso para Cuenca, ganarían muchísimo. Solamente eso, más allá que se resienta, más allá que se disguste, pero es una opinión sana, transparente y con aprecio y estima hacia él. Antonio, muchas gracias, muy amable, buenos días. Buenos días. 7:53 minutos, señoras y señores. Antonio Tramontana hablándonos de las expectativas o de las posibilidades y de los porqués